encontramos en el beach A ver, no sé, estaba comiendo en el beach, pues me encontré a mi papá. Tal vez el destino nos unió para estar juntos todos, toda la vida, oh sí. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa La Saga Parental. El día de hoy estamos de manteles largos contando con el apoyo de Jennifer Egas. Ella es doctora en psicología familiar y también doctora en psicología de abuso sexual infantil. Es para nosotros pues maravilloso el poderla tener con nosotros. Ella cursa una especialización en clínica de familia y clínica de abuso infantil en la Universidad Cristiana de Mississippi. Es licenciada en los Estados Unidos y miembro de la American Psychology Association. Su consultorio tanto lo maneja de forma privada, pero también lo da de manera presencial como también de forma virtual a través de EGAS Psicología. Lo pueden checar en Facebook. Hay todos los servicios que da. Y pues ella lleva 2 años atendiendo principalmente la violencia doméstica, abuso sexual infantil, estrés postraumático, ansiedad y depresión. Promueve también mucho la terapia en línea, porque le ha dado la posibilidad de ayudar a mujeres que están en los lugares más remotos, como lo que es el caso de la India y el Líbano. Por cuestiones de cultura y tradición, normalmente ella hace estas asistencias a través de la forma interactiva y en el idioma inglés. Y hace 1 año y medio empezó a atender su primer caso de falsas denuncias. Entonces, para nosotros es un gran honor el poderla contar con nosotros. Por acá tenemos también 2 personas dentro del fórum. Les vamos pidiendo que se vayan ingresando más. Y pues estamos ahí a la orden y vamos a darles, por favor, entre todos, abran sus micrófonos. Un fuerte aplauso a Jennifer. Gracias. Gracias, Jennifer. Encantados de que estés aquí. Víctor, gracias a ustedes. Gracias a vos por abrir este espacio. Que es un espacio que me parece que permite la concientización de problemáticas que hay que poner en perspectiva, y me parece que es lo más importante de este espacio es precisamente eso, ¿no? Generar conciencia sobre problemáticas de abuso infantil que cada vez se hacen más fuertes, que cada vez aparecen más y que es necesario que empecemos a poner perspectiva y foco en ellas. Así que no, el agradecimiento es para vos. Sí, gracias. Un agradecimiento para todos y por favor también le pedimos a nuestro público en Facebook que vayan haciendo sus preguntas, vayan haciendo sus saludos para Jennifer y también, por favor, para ir consultando acerca de los 2 grandes temas que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a poder tener 2 horas, aclaro, no 2 horas el día de hoy. Hoy vamos a trabajar 1 hora con Jennifer, nos va a hacer favor de explicarnos qué es el abuso sexual infantil. Y el próximo viernes no se la pierdan la continuación de esta saga parental con Jennifer también en temas de abuso sexual infantil, donde hablaremos de la falsa denuncia. En otras palabras, hoy hablamos de la realidad y el viernes vamos a hablar de lo ficticio. Entonces, Jennifer, por favor, si nos puedes comentar qué es abuso sexual infantil. Sí, a ver, a mí me gusta mucho manejar la definición de abuso sexual infantil. Hay una asociación en Inglaterra que se llama Parents Protect. Ellos definen el abuso sexual infantil como forzar o tentar a un niño o una persona joven a tomar parte en actividades sexuales que no necesariamente involucran un nivel alto de violencia y en las cuales el niño puede o no ser consciente de lo que está pasando. Las actividades pueden implicar contacto físico, ¿sí? Como en el caso del asalto por penetración o como en la violación sexual o el sexo oral, y pueden también implicar actos de no penetración como la masturbación, la frotación, los besos, y bueno, todo este ramo.
¿Por qué es importante y qué es lo que me gusta resaltar de esa definición? Que tienen en cuenta el tema de que el abuso sexual infantil no necesariamente implica contacto físico con los niños, ¿sí? Cuando un adulto expone a un niño a material pornográfico, cuando un adulto le pide a un niño generar material pornográfico, así no lo toque, estamos también hablando de abuso sexual infantil, que bueno, tiene varias categorías, eso lo vamos a ir hablando durante esta charla, pero básicamente esa es la definición. Y siempre aclaro que es de la Parents Protect, organización en Inglaterra, que me parece que tiene una de las definiciones más completas de abuso sexual infantil. Ok, ¿desde cuándo es interesante para nosotros como sociedad moderna empezar a mirar el abuso sexual infantil? A ver, esa es una temática que yo recomiendo para los padres hablar con los niños lo antes posible, hablar de los riesgos de abuso sexual infantil lo antes posible. ¿Qué es lo antes posible? Desde una edad tan temprana como los 2 años, ya los niños tienen capacidades cognitivas que les permiten entender, por ejemplo, las partes del cuerpo, ¿no? Les permiten entender que su cuerpo es de ellos, que ellos tienen una intimidad, que tienen una privacidad que tienen que respetar. Obviamente que a un niño de 2 años no se le va a hablar de abuso sexual infantil, pero lo que permite el tema de empezar a hablar de genitalidad, de empezar a hablar de sexualidad, de intimidad, es precisamente poder empezar a hablar de abuso sexual cuando sean un poco más grandes, entre los 5 y los 7 años, ya puede empezarse a hablar sobre los riesgos de abuso sexual infantil. Entonces, estos 3 años de los que hablo en el medio, entre los 2 y los 5 o 6 años, son como un periodo en que los adultos un poco predisponen a los chicos en la temática para que a los 6 años más o menos ya puedan entender un poco más por qué se les habla de abuso sexual infantil. ¿Por qué es importante empezar a hacerlo así? Porque una de las cosas más importantes que el niño tiene que entender en todo este concepto de abuso sexual infantil es que su cuerpo le pertenece, que su cuerpo es suyo, que nadie tiene por qué tocarlo, que nadie tiene por qué tocar sus partes íntimas de una manera inapropiada. Entonces, todo esto es importante y por eso, desde una edad tan temprana como 2 años, se puede empezar a introducir a los chicos en estos conceptos de cuerpo, de intimidad, incluso de los nombres de las partes íntimas del cuerpo, que siempre recomiendo, y es lo que de hecho se recomienda en psicología del abuso sexual infantil, que siempre se trate de utilizar los nombres de las partes íntimas del cuerpo con los chicos, los nombres que corresponden, ¿no? Que se hable de vulva, que se hable de cola, que se hable de senos, que se hable de pene. Eso creo que es una de las cuestiones más importantes a la hora de empezar a hablar de abuso sexual infantil. Muchas gracias, Jennifer. Sin embargo, también no sé si te has topado o has sabido, o a lo mejor lo viven en Argentina, comentan que hablar las cosas tan claras con los niños, ¿sí?, hace que el Estado se esté entrometiendo en la educación sexual de los hijos, ¿sí? No sé, por ejemplo, a generaciones de tu servidor de los 80s, cuando nosotros empezamos a tocar esos temas cuando tenía 10, 11 años, ¿sí?, había una crítica muy fuerte porque decían, esos son temas de secundaria, no de primaria. Y ahora peor, ¿no? Te escuchamos. Tal cual. Víctor, mira, yo uno de los reclamos cuando hablo con padres de familia, una de las cuestiones que más me dicen es siempre eso, ¿no? Siempre preguntan o siempre te dicen el comentario es, yo no quiero traumar a mis hijos hablándoles de esas cosas desde tan temprana edad, ¿no? Esto es discurso de los padres, ¿no? Es discurso parental. Mi respuesta siempre es a veces un poco cruda, pero es real, ¿sí? Es preferible que los chicos sepan de los riesgos a los que se enfrentan desde temprana edad que tener que lamentar que algo sucedió después, ¿sí? A ver, cuando los chicos aprenden a caminar, lo primero que los padres hacen es indicarles cuáles son los riesgos de empezar a caminar,
no toques el toma, no salgas a la calle sin tu mamá, no cruces la calle sin mirar a los lados, o sea, todo ese tipo de precauciones que empezamos a tomar cuando los niños empiezan a caminar, pues es exactamente lo mismo, o sea, son las mismas precauciones que hay que tomar cuando los niños, cuando sabemos que los niños tienen una sexualidad y cuando entendemos que los niños tienen una sexualidad. Todas estas cuestiones de yo no quiero traumar a mis niños, yo no quiero hablarles de sexualidad tan temprano, es porque nosotros, sobre todo en las sociedades latinas, tenemos esta idea de que los niños son sagrados, de que son ¿no? ángeles inmaculados. Entonces, hablar de sexo no es la idea más terrible, pero no es así. Nosotros como sociedad tenemos que ser conscientes que los niños tienen una sexualidad, que los niños tienen una intimidad y que, o sea, que nacen con eso, ¿no? Nosotros, los seres humanos, empezamos a desarrollar libido desde edades muy tempranas. Entonces, esta cuestión, a ver, ningún padre va a negar que ha visto a su nene de pronto en algún momento masturbándose, ¿no? Entonces, todo eso son simplemente muestras de que los niños también tienen una sexualidad que hay que respetar y que hay que entender y asimilar, precisamente para entrar en esta prevención del abuso sexual infantil, ¿ya? Porque si nosotros, como adultos, que somos los responsables del bienestar y de la seguridad de los niños, de garantizarles ese bienestar y esa seguridad, vamos a ver a los chicos como seres inmaculados que no sienten, pues desde ya que se nos genera un problema y es justamente uno de los problemas más grandes que tenemos en prevención del abuso sexual infantil, ¿no? Esta idea de que no es que un niño que va a saber de sexualidad. Y no, el cuerpo, la biología del niño siente, ¿no? Un niño se excita, aunque el niño cognitivamente, madurativamente no entienda lo que es la excitación, un niño se excita, ¿no? Entonces, cuando nosotros le cambiamos el pañal a un nene, podemos a veces ver que puede ser un niño de 4 o 5 años y tiene el pene excitado, ¿no? Entonces, todas esas cosas son cosas que hay que empezar a hablar, hay que empezar a hablarlas abiertamente y considerarlas precisamente para generar programas de prevención del abuso sexual infantil que sean efectivos, ¿no? Gracias, gracias Jennifer. Sin embargo, no te has topado tú con gente que comenta, esto lo dices tú porque eres científica, porque ya aprendiste, pero tú, ni tu ciencia o la psicología se va a equivocar con base a lo que dice la religiosidad, ¿no? Y ya lo montan al nombre de un Dios. Sí. Aclaro, digo esto desde un punto descriptivo y nada confrontativo, que ninguna religiosidad. Pero yo te preguntaría es manejar esta mentalidad que podría ser, no sé, una doble moral, ¿sí? ¿Qué tanto puede dañar a nuestros pequeños? A ver, nosotros no vamos cuando hablamos de la prevención del abuso sexual infantil, desde el ser abiertos con los chicos y desde mostrarles a los chicos los riesgos de abuso sexual, nosotros con eso no es que vayamos a despertar precozmente un deseo sexual en los chicos. Lo que se hace es mostrarles una realidad que está. Lo que nosotros no le mostramos a los chicos como padres o como adultos responsables en la casa, los chicos lo van a encontrar afuera, y más hoy en día, donde tienen todos los medios del mundo que los están bombardeando con sexualidad todo el tiempo. Entonces, es preferible que los chicos estén instruidos desde casa de una forma segura, de una forma controlada, ¿sí?, que esperar a que sea la sociedad o a que sea el contexto externo al hogar el que le empiece a mostrar esas cosas a los chicos. Eso por un lado. Y por el otro, de lo que hablaba de la religiosidad, a ver, es un tema extenso, pero yo sí creo muy firmemente que la sociedad latina, sobre todo, es una sociedad que sí maneja a veces unos códigos de moralidad que le sirven al que le conviene, ¿no? Entonces, y que se usan cuando les conviene, ¿no?
Ese tema de la religiosidad es uno de ellos. Yo soy fiel creyente, creo totalmente en Dios, pero una cosa no excluye la otra. Eh, Creo que sí, hay códigos éticos y códigos morales que manejamos como sociedad que me parece que son a veces hipócritas, que vuelvo y te repito. O sea, los niños, a ver, a mí me ha pasado muchas veces, esto me pasa en la clínica, que tengo padres que me dicen, no, pero yo no quiero hablarles a mis hijos de sexualidad, pero el niño se duerme y van y tienen relaciones sexuales en la habitación de al lado. A ver, tener relaciones sexuales en la habitación de al lado, donde sabes que el niño puede verte o el niño puede escucharte, eh, es tanto como hablarle al chico de sexualidad, ¿ya? Entonces, si vamos a pretender poner a los chicos en una burbuja donde no sepan nada de sexualidad hasta los 12 años, 13 años, cuando son prepúberes, creo que es una decisión que tendrán los padres que tomar, porque ya que cada hogar es diferente, cada padre tiene sus herramientas para educar a sus hijos, cada hijo es diferente, cada niño es un mundo, pero de las cuestiones que yo hablo acá son cuestiones que son generales y que en la clínica nos muestran, ¿no? Un niño de 5 o 6 años que sabe de la intimidad de su cuerpo, que sabe que su cuerpo le pertenece, que tiene que respetar y hacer respetar sus partes íntimas, es un niño que va a estar menos expuesto o que va a ser menos vulnerable a que un pedófilo o un pederasta lo ataque o a ser víctima de abuso sexual infantil. Es simplemente la realidad. Ok, muchas gracias, Jenny. Y bueno, y así como lo muestras, realmente es lo práctico. O sea, lo práctico en el sentido de que pues todos los seres humanos nacemos con nuestro cuerpo, nacemos con nuestra mente, con el contacto social, con la parte espiritual, con la parte sexual, ¿no? Que es de lo que hoy estamos hablando. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué podrías recomendarle a los padres en esta primer parte? Y ahorita vamos a entrar al tema álgido, pero ¿qué recomiendas a los progenitores para poder formar una sexualidad sana en nuestros hijos? Bueno, una de las primeras cosas que recomiendo siempre es tratar de liberarnos del tabú de la sexualidad. ¿Y por qué digo del tabú? Porque es que la sexualidad, nosotros estamos en el año 2020 y la sexualidad sigue siendo un tabú en la sociedad latina. Hablar de sexualidad con los chicos en la mesa es todavía una cuestión que asusta a las familias. Y una de las cosas que yo recomiendo es precisamente esto. Hablemos de una manera abierta y responsable con los chicos. Una cuestión también, otra cuestión es ser conscientes de lo que les decía hace un rato, lo que como padres y como adultos responsables de los chicos no les brindamos en casa, los chicos lo van a ver afuera, ¿ya? Y lo van a ver peor y va a ser peor. Entonces, una de las cosas que yo sugiero es primero tener esta noción de poder hablar abiertamente de sexualidad en la casa. Hablar abiertamente de sexualidad en la casa no es promiscuidad, no implica que vayamos a, no sé, a veces se piensa esta cuestión de pecaminosa de la sexualidad. No, la sexualidad es algo tan natural en el ser humano, nos constituye tanto que debería ser un tema de conversación en el almuerzo, ¿no? Entonces, lo primero es tratar de, como padres y como adultos, sacarnos este nivel de tabú de la sexualidad. ¿Por qué digo primero nosotros como adultos? Porque somos nosotros los que tenemos que impartirle esa información a los chicos. Y si nosotros mismos tenemos un problema con hablar de sexualidad, pues de la forma en que le transmitimos eso a los chicos va a ser con esos sesgos. Entonces es importante tratar de no tener sesgos en ese sentido. Tratar de hablar abiertamente de la sexualidad. La otra cuestión es algo que es importante, que es hacer entender a los chicos desde jóvenes. Yo recomiendo, como dije, desde los 5 o 6 años, esta cuestión de su cuerpo y de su intimidad y su privacidad. Que ellos sepan que su cuerpo es suyo, que les pertenece, que como
que como una parte que los constituye, porque el cuerpo constituye el yo de los chicos, es importante que lo respeten y que lo hagan respetar de quien sea, ¿no? Nadie tiene por qué tocar el cuerpo de los chicos, nadie tiene por qué tocarte la vagina, nadie tiene por qué tocar tu pene. Todo ese tipo de situaciones, empezar, obviamente que los padres tienen que ilustrarse sobre esto, pero es importante que lo hagan para que puedan exponerles a los chicos en qué momentos tu pene puede ser tocado, en qué momento tu vagina puede ser inspeccionada, perdón, en qué momento tu cola puede ser tocada. Todos esos momentos es bueno que los chicos lo sepan, hablarles a los chicos de esas cuestiones, de esas situaciones concretas en las que tienen que estar alerta de cuidar su cuerpo y de hacerlo respetar, ¿no? Esa es otra cuestión. Después hay otra cuestión y es tratar de, cuando transmitimos lo que es sexualidad con los chicos, tratar de hacerlo desde el entendimiento de que ellos recién están iniciando este proceso, ellos recién están iniciando en la vida. Entonces tratemos de no transmitir información con sesgos. ¿En qué sentido? Me refiero a los sesgos personales, que ya no pasan porque haya un tabú en la sociedad o porque no se puede hablar de sexo en la sociedad, sino que pasa por la experiencia personal de los padres con respecto a la sexualidad. ¿Sí? Que se trate de entender que el proceso de los chicos es individual al que ellos tuvieron, que no interesa cuán afectada su sexualidad haya sido como padres, pero que traten de transmitir el conocimiento del sexo y de la sexualidad limpio de virutas personales, ¿sí? Más bien desde la posición de los chicos, de la posición de que ellos están recién iniciando en la vida, o recién iniciando su sexualidad, en el caso de los preadolescentes, y que se considere eso, ¿no? Ok, muchas gracias. Oye, entonces, ¿en qué momento tú recomiendas que las experiencias, tú le dices virutas a las experiencias? Claro, sí, las Sí. No, está virutas bien, es castañadas. padrísima la semántica. Porque aquí las virutas vendrían siendo o unos panes, ¿sí? Largos, o en su defecto también el acerrín, que luego se da al momento de trabajar la madera. Bueno, de hecho, yo lo uso, o sea, la viruta es una expresión que la uso muy metafóricamente. Es Ajá, precisamente más ligado a la segunda definición que dirás. Sí, las virutas es como estas virutas emocionales que digo, me refiero precisamente a esas cuestiones que nos quedan como adultos de las experiencias sexuales que hemos tenido, ¿no? claro. Entonces, ¿en qué edad podría ser recomendable, por ejemplo, hablarle al hijo, de decirle cómo se sintió en la primera relación sexual que tuvo, o con la primer chica o chico que le gustó? ¿Cómo se sintió? A ver, ¿Vale la pena comentarle esos datos al hijo, o mejor uno se queda callado? como te decía hace un rato, a ver, depende de cada familia y depende de cada preadolescente. Cada preadolescente, esto es entendiendo que es en la edad en la que empiezan a tener sus primeras experiencias sexuales. Em, Cada hogar tiene sus propias formas y sus propios manejos y yo creo que depende de cada hogar establecer esas reglas, establecer esos momentos en los que se va a hablar un poco más de la intimidad del preadolescente o en los que van a hablar con ellos. ¿Es recomendable preguntarles? Sí, es recomendable, pero vuelvo a insistir en esto. Eh, es recomendable cuando sabemos que desde chicos ellos han tenido la libertad de expresarse sexualmente, ¿sí? Un niño que a los 9 o 10 años que empieza de pronto a masturbarse, que siente la libertad de decirle a su padre, papá, me estoy haciendo esto, es porque es un niño que ha sido educado en esa libertad. Es un niño que ha sido educado en la libertad de decir, este es mi cuerpo, nada malo pasa con mi cuerpo, la sexualidad no es mala, sentir esto no es malo,
y puedo hablarlo con mi papá, entonces, con mi mamá. Cuando los chicos han sido educados o formados no en esa, porque eso no es un libertinaje, eso quiero que quede claro y que se entienda, sino que es una libertad de expresarse sexualmente, ¿sí? De que se entienda que no hay nada malo con la sexualidad. Entonces, cuando eso pasa, muy frecuentemente son los chicos los que se acercan a los padres a comentarles sobre sus primeras experiencias sexuales. Ahora, si los padres tienen dudas o son ellos los que quieren consultar, a mí me parece que a partir de los 12 años ya los padres pueden empezar a consultar sobre experiencias sexuales y hablar un poco con ellos sobre las primeras experiencias, sobre los primeros sentimientos sexuales que se les despiertan, sobre de pronto los sueños. Dice que, por ejemplo, en el caso de los chicos, nosotros tenemos la escala de Tanner, que es la escala que nos muestra la edad madurativa de los chicos. Siempre los chicos del grado 3 al grado 4 o 5 es como que empiezan a tener estos sueños húmedos entonces es bueno que los padres sepan que a partir de esa edad ya los chicos empiezan a tener, por ejemplo, ese tipo de experiencias y pueden acercarse a preguntarles, desde ya que no a bombardearlos de preguntas, porque los chicos en esa edad, a pesar de, muy independientemente de si fueron educados en una sexualidad abierta y demás, igual es algo que a ellos les genera un poco de vergüenza. Entonces, eso hay que considerarlo y no bombardearlos de preguntas. Pero a partir de los 12 años ya se puede empezar a hablar con los chicos sobre esas primeras experiencias sexuales. Muchas gracias, Jenny. Y por ejemplo, esta parte que tú comentas de la escala de Tanner, ¿qué sería más recomendable? ¿Que se acercaran los progenitores con los psicólogos formados en tu área para que les pudieran explicar a qué se refiere? ¿O en su defecto se puede bajar la información o comprar el libro y entenderlo? A ver, en Internet hay una cantidad de información que a mí me parece que los padres pueden utilizar, desde ya que si hay un psicopedagogo o un psicólogo en formación adolescente que pueda guiarlos, sería recomendable, pero no creo que sea, como te digo, perdóname, estoy pensando en la palabra en inglés y se me fue la palabra en español, obligatorio, ahí está. No creo que sea obligatorio. Hay información en internet que puede ser muy útil. A veces de pronto se escuchan, por ejemplo, un live como estos, que un psicólogo está hablando sobre el tema, ya saben puntualmente qué tienen que ir a buscar en línea y ya pueden directamente tipear y leer sobre, por ejemplo, la escala de Tanner es simplemente una escala que te muestra de grado 1 a 5 las edades madurativas y los cambios sobre todo de los prepúberes, Okay. todos los cambios fisiológicos. Entonces, pueden ir en línea y buscar y leer sobre el tema, pero no creo que sea obligatoria la participación de un psicólogo más cuando es con el tema de la sexualidad. Si hay de pronto alguna duda o alguna sospecha de que hay un tipo de abuso o de que algo de pronto pudo haber pasado en el niño o en la niña en el desarrollo de su sexualidad, es una cuestión diferente y ahí sí es recomendable que asistan a un psicólogo. Pero en el caso de informarse para hablar de sexualidad con los chicos, no creo que sea obligatorio buscar un psicólogo. Ok. Bueno, antes de que pasemos a la otra pregunta, también te quiero compartir que Lalo Gopar, Liliana Arnúa, Paloma Álvarez, Linares, Roberto, la Abu Nelly, ¿sí? Manuel Pablo Olivera, Lina Llanetos, te están viendo, te mandan muchos saludos. También aquí tenemos dentro de la misma cabina al licenciado Trueba, Alejandro Mendoza, y pues todos están muy interesados con el tema. Y esta Liliana Janet Champo Aguilar nos quiere compartir su experiencia de madre, la cual le ha ayudado todos los días a encontrarse en el tiempo y hablar con sus hijos. Dice: yo soy mamá de 3 hijos de diferentes edades.
y soy la que sabe más de la vida y no me da miedo hablar de diferentes temas, pero hay que hacerlo con una manera fina, con palabras que ellos entiendan de cómo se deben de cuidar su cuerpo y me da gusto que tengan la confianza de contarnos lo que sucede a su cuerpo. Y lo mismo hacen con su papá, la confianza que ambos padres le damos desde pequeños. Es la experiencia que ella nos comparte. Sí, sí, y es, de hecho, eh, buenísimo que ella como madre diga esto, ¿no? Porque a veces es difícil para uno como profesional tener que salir y decir, bueno, tenemos que dejar tanto tabú, la sexualidad no es un tabú, o sea, seamos más abiertos con este tema, entonces es bueno que sean los mismos padres que participen y apoyen esto porque al final es así tal cual ella lo está diciendo de la manera más real. Pues nosotros somos los adultos, ellos son los padres y son los que saben, son los que han vivido y son los que tienen la información, la experiencia y las herramientas para guiar a sus hijos, ¿no? Entonces, gracias ¿cómo se llama la madre? Bueno, gracias a la madre que hizo el comentario. Ahorita te doy su nombre. Lina, ¿puede ser? Lina Janet. Lina Janet, te mandamos un saludo. ¿Desde dónde nos estás viendo, Lina? Porque ya vimos que hay gente de Perú, gente de Argentina, de España, de México, interesada en conocer tus palabras, Jenny. Oye, también te preguntaría, ¿cuál vendría siendo entonces la diferencia de una consulta con un sexólogo al área que tú manejas? A ver, el sexólogo está enfocado en lo que es la sexualidad como tal. El sexólogo sabe el desarrollo madurativo. A ver, si las familias quieren acudir a un sexólogo para hablar de sexualidad con sus hijos, vuelvo y te repito, estas son cuestiones que maneja la familia. El sexólogo está enfocado en las edades madurativas y en la sexualidad como tal. Yo en el caso mío a ver, la sexualidad no es un foco de estudio para mí. Yo trabajo directamente con lo que es abuso sexual infantil. Entonces, lo mío está enfocado no solo a la parte sexual de los chicos, sino también a la parte de prevención, a la parte de cómo ven la sexualidad desde otro lado, a la parte de cómo un adulto de manera perversa puede ver sexualmente a un chico. Eso es lo que manejo yo. Uh-huh. El sexólogo se encarga de otra área. Ok. Bueno, mira, al parecer ya también por acá ya empiezan a hablar acerca del tema de abuso sexual infantil. Ahorita lo vamos a seguir tratando. Uh-huh. Lalo Gopar te está preguntando, hola, ¿cómo influye en la sexualidad de una niña de 6 meses a 4 años la poca presencia del padre por causas ajenas a él? Hablamos de instrucción. ¿Cómo influye en la sexualidad? Dice. Ajá. No haber tenido a su padre desde los 4 meses de vida de la niña hasta ahora sus 6 años. A ver, acá hay una cuestión que es importantísima y que esto me gustaría que quede como de hecho, una de las ideas después de este live, que quede como una de las ideas que cale en quienes nos estén escuchando, y es, ambos progenitores son importantes en la vida de los niños. Cuando estamos hablando de progenitores sanos, desde ya que tenemos una cantidad de progenitores que están mal de la cabeza, pero cuando hay progenitores sanos que quieren formar parte de la crianza de sus hijos, que quieren a sus hijos más allá de la situación con su pareja o con su expareja, que quieren hacer parte de la vida de los niños, bueno, no hay nada más sano para un niño que crecer con sus dos progenitores, ¿sí? Esto es no solo comprobado en la ciencia, no solo comprobado en la sociedad, sino también en lo que es el desarrollo emocional de los chicos. Una niña que está sin su padre, porque no puede estar con su padre, pues va a crecer. Porque la niña, y esto es algo que yo repito mucho, pero que me parece es importantísimo siempre tener en cuenta, la niña es una niña ahora, y ahora puede tener, me dijiste, 6 años.
Empezó desde los 4 meses Desde los 4 meses y hasta los 6 años. claro. Y entonces, ese 4 años, tiempo, perdón. 4 años. bueno, ese tiempo que estuvo sin su padre va a afectarla emocionalmente. ¿Por qué? Porque es que el vínculo que los niños tienen, el primer vínculo que las niñas, por ejemplo, en el caso de la niña, puntualmente hablando de sexo femenino, el primer vínculo que tiene amoroso es el vínculo con su padre. Entonces, si ese vínculo no existe, ese vínculo amoroso, ese primer vínculo amoroso que la niña tiene es con su padre y es el que determina los vínculos amorosos que la niña va a tener más adelante en la vida. Entonces, si la niña no tiene ese vínculo, pues estamos hablando de que eventualmente esa ausencia va a afectar la manera en que esa niña se relacione emocionalmente y amorosamente con las parejas que lleguen a su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese primer vínculo no existió. Y es incluso de pronto más calador en el sentido de que eh, cuando la niña crezca va a tener que darse cuenta de que ese vínculo no se pudo construir, no porque su padre no quisiera, porque en todo caso se habla de otro proceso psicológico, sino que ese vínculo no existió porque por razones externas a su padre no pudo tenerlo, ¿sí? No era que mi padre no me quería, no era que mi padre no me amaba, mi padre me amaba, mi padre me quería, pero no me permitieron ese vínculo con mi padre, ¿sí? O sea, de la forma que haya sido, ese vínculo fue coartado, ese primer vínculo amoroso que cualquier niña necesita. Y que esto te lo puede decir, no es que te estoy diciendo el agua moja, no descubrí que el agua moja. Eso es algo que cualquiera te lo puede decir y cualquier chica que ha crecido en la ausencia de la figura paterna te lo puede decir, ¿no?